Miren, el tonto le dicen acá al Firulais. Miren. ¿Qué, papi? ¿A gusto o qué? Ven, ven para acá. No, se mueve. Pues aquí, como les digo, tenemos la poderosa esta, miren. Barata la venta, recién llegada, 2011, título limpio. La placa está sobrepuesta nomás para que no nos paren, pues, pero ahí está la perrona, miren. Hay quien le guste, hacemos trato. Le tocaba su manita de gato y se le dio, pues, se le dio. Y pues ahí está, a disfrutarla. Pues ahorita no la puedo disfrutar mucho, pues, porque es un calorón y pues no trae refri. Sean bienvenidos a un nuevo video. Los saludos de un video orden de JK Mood Plebes. Así es como están mirando en el título del video. Ya se terminó la panterona. Ya la trajimos a la casa. Ya todo, nomás que tuvo un detalle, plebes. Tuvo un ruido extraño que hacía. Lo noté al salir del taller de mi compa Juan. Nomás que luego lo noté al salir. Me iba a dar la vuelta y regresarme ahí al taller para checarlo. Pero ya era bien tarde. Ya había pasado la hora de cerrar ahí el taller mi compa Juan. Y dije, no, mejor me vengo para la casa. Y lo llevamos hoy en la mañana. Así es, la panterona ya está de nuevo en el taller. Pero ya me resolvieron el problema. Ya me comentó mi compa Juan que ya supo qué es lo que le estaba pasando. Y pues fue nada más y nada menos, plebes, que lo que estaba ocasionando ese ruido fue la flecha. Ocupamos mandarla a un torno. Está un poco chueca y por eso vibra. Y ocupamos mandarla a un torno a hacer nueva. Una flecha nueva delantera. Y porque aparte el diferencial este nuevo creo que quedó un poquito más para adelante. Y pues algo de ahí ocasionaba que eso mismo, pues el ruido feo que hacía la panterona. Y luego pues era la flecha, pues era la flecha lo que ocasionaba ese ruido, pues. Así que espero este video sea de su agrado, pues. Si así no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita. Quédense mirando este video, pues. Ahorita, más al ratito, vamos a dirigir para allá para el taller a recoger la panterona. Allá la vamos a recoger. La vamos a traer a la casa y se va a mandar a hacer la flecha a un torno. Y vamos a recogerla, pues ya es viernes. Yo creo que si me alcanza a tener mañana, si no hasta lunes o martes, pues. Así que, pues bueno, pero no la podemos traer, así la podemos andar usando sin la doble. No hay bronca, no vamos a andar en la arena ahorita todavía. Así que no hay problema, nos la podemos traer para la casa. Y para que aquí esté ya durmiendo con nosotros. Así que bueno, pues, saludos, quédense mirando el video. ¿Qué rollo, pues? Pues aquí me encuentro, aún aquí en mi casa. Ahorita un ratito más vamos a ir a dirigirnos allá al taller de mi compa Juan. Ya quedó lista la panterona. No sé si le había comentado anteriormente, pero ya quedó. Y pues nos vamos a dirigir por ella. Nomás que está haciendo un calorón. Nos estamos esperando a que se haga un poco más tarde para ir por ella. Porque la verdad está bien caliente, así un calorón. Y pues aparte todo lo caliente que le entra a la panterona no se hace. La verdad se pone bien insoportable. Y pues me encuentro bien emocionado, fíjense, porque pues para los que me siguen en Instagram, aquí se los pongo en pantalla, por cierto, para que vayan y me sigan. Miran, pues, que subo 2-3 carros ahí a la venta. Y pues estoy muy contento, pues, porque creo que hoy oficialmente vendí mi primer carro después de mi accidente. Creo que es el primero, no me acuerdo si había vendido otro anteriormente, pero que yo me acuerde, ese es el primero y me encuentro contento de eso, pues, que Dios me ha dado las herramientas, la oportunidad, salud y todo, sobre todo salud, para poder seguir haciendo esto. Y pues la verdad me tiene muy contento. Así que aquí estamos esperando a la muchacha que me va a comprar el carro. Ahí para entrar. Qué robles, aquí va llegando mi compa Juan. Ahí nos trajo el cierrita. ¿Qué rollo, bro? Ponlo aquí, mira, si quieres. Es que vamos a ir en la camionetita esa para que no estorbe. Ahí nos trajo el perrón, miren. Disculpe. Pues así nomás, hasta ahí. Hasta ahí déjalo si quieres, porque no va a pegar acá, no sé si pegue. Nomás para salir la camioneta, pues. Vamos a ir en esta perrona, miren.
Está muy pegado. Pero ahí quedó el poderoso ya. Ya con sus basecitas nuevas, miren, qué diferencia. ¿Con qué? Con las bases pues estas. Voy a andar temiendo que se volvieran a aflojar. Está bueno, ¿no? Aquí le traemos otra poderosa, miren. Esta está más pelada. ¿Qué show? No. 0-0. Aquí llegamos al taller de mi compa Juan Ples. Tenemos una poderosa, miren. Y acá está la panterona. Por acá está la panterona, miren. Ya, ahora sí, pues ya quedó. Dice mi compa Juan que le dio una vuelta sin la flecha delantera. Y al mero fregazo, pues, que se escucha el puro ruido de las llantas, todo lo demás, suspensión, todo al mero fregazo. Entonces se va a mandar la flecha, se va a mandar al torno para que... De hecho por ahí debe estar, déjase la muestro. Para que, bueno, ahí te se la muestro que andan ocupados acá la camioneta. Ahí para que se la enseñemos y vean cómo está de chueca la flecha, pues. Y por eso vibraba, pues también cuando agarrabas carretera empezaba a vibrar. Y yo pensé que era por alguna alineación o algo, pero pues se me hacía raro, que siempre lo alineábamos y todo el show y no se le quitaba. Así que, pues gracias a Dios que es eso, es algo sencillo. Y pues ya, ahí está, miren, como les digo, listo para agarrar carretera e ir a pasearnos a gusto. No más que el clima, la neta, está bien zarra, pues. Pero ahorita pues ya son como las 6 de la tarde. Ya se controla un poco y ya pues no es tanto el calor. ¿Tendrás la flecha por ahí para enseñar? Oh, ya la llevé al torno. Ah, la llevaste al torno. Ah, pues ni pedo, play. No la vamos a poder. Ah, pero creo que me mandaste. Me habías mandado una foto, un video. Ok, sí, me mandó un video por el Messenger. Ahí se los pongo, pues, para que vean cómo está de chueca la barra, la flecha. Y pues aquí, como les digo, tenemos la poderosa esta, miren. Barata la venta, recién llegada, 2011, título limpio. La placa está sobrepuesta nomás para que no nos paren, pues, pero ahí está la perrona, miren. Hay quien le guste, hacemos trato. El chiste es que se vayan la perrona, como les digo. ¿Oí? Y yo me quejo de la panterona. Sí, pues, así es. Ya quedó la panterona, entonces nos la vamos a llevar para la casa. A ver si llegamos ahí a un carguachero y que le den un trapazo, nomás está empolvada. Y que le echen armorón las llantas, que se mire bien clean. Me gusta que se miren al mero fregazo. Y pues nada, solamente sería eso, pues. Solamente sería eso. Qué bueno que todo quedó resuelto. Ya no, nada más el lunes o martes. Porque ya mañana es sábado, no creo que mañana me alcancen a tener la flecha. Pero ya ahí por entre lunes, martes, nos dejamos venir otra vez para acá con mi compa Juan tempranito a ponerle la flecha y ya no nos llevamos otra vez la panterona para atrás. Al mero fregazo. O si no vengo por la flecha, ya que la ponga alguien, hayan elegido algún mecánico, pues eso está fácil. Pero no, yo creo que voy a venir aquí con mi compa Juan de una vez para ponerle la flecha y ver que todo quede bien, pues para si hay alguna otra falla, pues de una vez aquí checarlo, pues. Porque si me lo llevo hasta allá, pues no va a ser la misma. Y así es el mitote, pues. Así es este cotorreo. Ahí agarramos carritos para la venta, para los que no saben. Y pues aquí está esta poderosa, miren. Esta es una de las que está a la venta. Y como les digo, esta camionetita llegó título limpio, no chocada. No traía ningún golpe, pues solamente trae sus detalles de carro rosado. Pero miren cómo llegó con las llantitas nuevecitas. Llegó con los interiores al 100, miren. Lucecita aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿La prende? La prende. Ahí está. Les digo, pues está al 100, de todo, nomás pues ahorita se empolvó porque venían aquí. Pero está en mero fregazo la perrona. Miren, serenita. Trae sus catalizadores. Trae todo el rollo, pues. Catalizadores originales. Todo. Y aquí le andan calando nada más porque sentimos que como que una base del amortiguador está dañada porque hace bien poquito ruido. La suspensión tan simple, nomás que sí alcanza a hacer un poquito de ruido, pero no pega en fierro, pues se escucha bien leve. Está muy leve el ruido que trae ahí en la suspensión y pues lo andamos checando aquí a ver para qué es. Nada más para
pues para arreglar ese detalle que totalmente al 100, que no tenga ni un pretexto ahí el comprador. Y como les digo, tiene detalles en la carrocería nada más, pero de ahí en fuera está el mero fregazo. Las llantas, las 4 llantas como nuevas, interiores enteritos también, pues. Catalizadores, todo el 100. El tonto le dicen acá al Firulais. Miren. ¿Qué, papi? ¿A gusto o qué? Ven para acá. No, se mueve. Y acá está el perrón, miren. Aquí tiene ya los Hoy lovers, acá mi compa Juan, miren. Este dice que lo tenía ahí el chamuquín, este Jeep, pues ahí. Chíjale, son bien perros, es la suspensión. Buen billetito. Buen billete trae. Y pues ya han checado aquí la camionetita y sí dicen que son las bases del amortiguador nada más. Vamos a tener que conseguir, miren la letona que para el Gibson. Sí, las irá a poder o puro pedo. Yo digo que sí. Ahí les digo, por la camioneta solamente trae ese detalle, pues. Unas bases de amortiguadores, pues es fácil. Hay que metérselo también para que quede al 100. Que rollo, plebes, aquí andamos arriba de la panterona ya. Vamos a agarrar camino, a ver qué gestos hacen. Ahorita les grabo. Plebes, pues aquí venimos en camino y se siente al mero fregazo la panterona, plebes. Eso quiere decir que el detalle era la flecha y todo lo demás está al 100. Aquí venimos en camino, como les digo, nos vemos por allá llegando a la casa y para finalizar el video. Pues ya llegamos aquí a la casa, hijo de su chingada madre, me venía asando. Qué caliente de poner la pinche panterona, la neta. Pero aquí está ya en casa, miren. Ya en casa la perrona. Ayer durmió aquí, plebes, pero nomás durmió un ratito y tempranito nos la llevamos al taller otra vez. Pero aquí les voy a mostrar todo, miren. Otra vez. Qué perra quedó, la verdad, con la altura esta. Con la nueva altura. El nuevo color de las barras también quedó bien perro, plebes. Quedó muy chingona. La neta, pues ya se vino en el camino todo bien. Ya no vibra, ya no suena. Era por la flecha. Pero lo único que no me convence al 100% es el manejo. La alineada, plebes. Vamos a tener que alinearla ahí con mi compa Juan otra vez. Que le cale diferente, porque no me convence como el manejo, no me convence. Se manejaba bien a gusto siempre. No se maneja mal ahorita, pero no se maneja igual que antes. No me convence, como les digo. Igual, pues, como les digo, que lo llevamos con mi compa Juan otra vez para que lo alinee. A lo mejor ya que le llevamos a que le pongan la barra, a ver, le voy a decir, hey, a ver, chéquele otra vez la alineada, muévele tú. Y si no, vamos a llevarlo a otro taller. A otro taller a que le den una alineada a su modo, a ver quién lo deja como me gusta, ¿no? Pero pues de ahí en fuera todo bien, pues. La panterona quedó muy perro. Quedó muy machín con la pulida, pues. Se restauró un chingo la pintura. Mucha diferencia hubo. Nomás que ahorita ya está empolvado. Pero ahí ya que le pegue un lavadón se los voy a mostrar. Pues como les digo, el color de las barras, qué perrón quedó. Muy perro. Y miren, aquí se mira perfecto como está parejo el piso. Se mira perfecto a la altura, miren. Y es cualquier cosa más bajito atrás, cualquier cosa. Está casi parejito, plebes, y así lo quería. Así me gusta más. Porque la otra forma me miraba muy tumbado. Y pues como pueden ver aquí, miren, la caja ya quedó bien pintadita al 100. Su tanquecito. Todo, al mero fregazo. La suspensión, el chasis. Acá, miren. Los nuevos amortiguadores Fox que le pusimos acá traseros, miren. Diferencial. Algo bien que la panterona. Le tocaba su manita de gato. Y se le dio, plebes. Se le dio. Y pues ahí está. A disfrutarla. Pues ahorita no la puedo disfrutar mucho, plebes, porque es un calorón y pues no trae refri. Pero pues ni modo. Vamos a tratar de dejarla al 100 para este invierno. Para este tiempo de frío. Y para poder pasearnos y dar la vuelta a gusto. Ahorita pues no le hace que así quede ahí estacionada. Nada más, pero que quede al 100. Ya detallada para, como les digo, en invierno. Pues nomás subirnos y darle. Y pues bueno, plebes, pues hasta aquí vamos a finalizar ya el video. Era todo lo que les
quería mostrar, ir a revisar qué era ese ruido que tenía la panterona. Nada más esos detalles. Y pues ya se hizo, ya supimos qué fue. Y pues espero este video, si se quedan viendo hasta aquí, espero, gracias. Y espero haya sido de su agrado, pues. Espero haya sido de su agrado. Si así es, no olviden dejar su like, suscribirse a la campanita. Y pues nos estamos viendo hasta el próximo video. Saludos.